lo que te deja sin palabras. Y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana en la M530, en la Radio de las Madres. 2 minutos pasan de las 7 y arrancamos este nuevo martes, previo a un nuevo día patrio, un nuevo 9 de julio. Vamos a estar repasando después cómo van a ser los actos oficiales. Recordemos que hay una vigilia hoy y mañana un acto principal en Tucumán. Me causa gracia en Tucumán, les cuento esto porque vos preguntás y primero te dicen, no, acá está todo bien, el gobernador es el anfitrión, va a estar con el presidente por supuesto, y después después de que preguntás eso, bueno, ¿y quiénes van a estar? No sé, eso fíjate, hablarlo con protocolo, entonces es como, está como un poco difusa la información. Lo que pareciera es que desde Casa Rosada están invitando a los gobernadores para ese acto principal de mañana, por el 9 de julio en Tucumán, y que no va a tener una gran participación en ese sentido. Recordamos que estamos en medio de una semana bastante tensa entre el vínculo de los gobernadores con el gobierno nacional, porque, entre otras cosas, probablemente el jueves tengamos en el Senado el tratamiento de una ley que es básicamente para que se hagan coparticipables a través de el voto parlamentario los impuestos del combustible y las famosas cifras del Tesoro Nacional, ¿no? Los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN. Así que eso va a pasar, se está trabajando de hecho en buscar un quórum propio por parte de la oposición para convocar esa sesión el jueves en el Senado Nacional, al margen de lo que haga el oficialismo, al margen de lo que haga Victoria Villarruel. Bueno, esto lo menciono porque es lo que está tensionando por estas horas la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada, y entre medio de todo eso, el show que se quiere armar por este nuevo 9 de julio, con el presidente convocando a los gobernadores a esa reunión, pero sabiendo que hay muchos diálogos y muchas relaciones que están rotas, por más que, bueno, algunos, como el caso del gobernador de Salta, Sáenz, van y se reúnen en Casa Rosada, como en el día de ayer, que estuvo con la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Así que ahora en un rato vamos a profundizar en todo eso, pero hacia el contexto, a la previa del 9 de julio y de los temas que están pasando y que estamos teniendo esta semana. Buenos días, Daniel Rosso, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo trata la humedad? Buen día, la humedad viene, hace como un clima templado, está lindo. Está bien, ¿no? Sí. Está bien. Yo atravesé la Plaza Congreso, había bastante gente corriendo a esta altura de la noche, o sea, hay como penumbra todavía a esta hora y gente corriendo. Yo digo, qué voluntad que tienen los argentinos y las argentinas. Sí, eso es verdad. La voluntad es una de las características. Es una de las características. Estamos con 8 grados 2, pero no se siente tanto. No. Porque claro, estamos con una humedad del 95% en el AMBA, por eso también la neblina. Es de hecho un día ideal para estar muy atento a la hora de manejar, a la hora de caminar también, transitar, el piso muy resbaloso, así que atentos con eso, mismo para correr también. Ahora hay que levantarse a las 6 de la mañana y estar a 6:30 corriendo en Plaza Congreso, penumbra, todavía un poco de frío. Sí, ese es el ser argentino. Perdón, me pongo filosófico a esta altura de la mañana. De la mañana, a las 7:05. Es una buena pregunta, Rosso. Es una buena pregunta porque hay algo ahí, viste que los orientales, las culturas orientales tienen esta lógica de levantarse temprano. Sí. Yo creo que hay algo de todo eso que se nos filtró. Veía el otro día que ¿se acuerdan que nosotros hace un año y medio venimos hablando del peronismo zen y eso? Sí.
y eso veo que está teniendo así como cierta repercusión en diferentes literaturas de la política nacional. Y lo que me llama la atención es que por ahí haya algo de eso, que nos invita a esto de el levantarnos temprano, de esa disciplina. Quizás haya algo ahí que tengamos que seguir explorando, profundizando, pero es verdad que es un acto de voluntad fuerte. El otro día hablaba con un amigo que sale a correr y me dice, guarda porque también tiene algo medio de secta esto, de comer de tal manera, levantate a tal hora, las maratones son en tal lugar, tal día y tenés que estar desde tanto tiempo antes. Entonces me dijo, son cosas que hay que ir dosificando. Creo que todo eso hace al análisis del contexto. Hay un gran maratonista, escritor, él, que se llama Murakami. Exactamente, ¿no? Japonés, un gran maratonista, que cuando narra la maratón en Grecia, en Atenas, exacto. Cuando va por creo que los 50 kilómetros, entra en una especie de nirvana, en una especie de... A mí nunca me pasó, ¿no? Eso que cuenta Rosso está en el libro de ¿Qué hablo cuando hablo de correr? Es un gran libro de Haruki Murakami, que tiene otro ensayo también que es de ¿Qué hablo cuando hablo de escribir? Son dos grandes textos donde él cuenta lo que significa para él el correr y el escribir por otro lado. Y ahora su libro sobre jazz, porque de joven tuvo una disquería de jazz en el centro creo que de Hanoi, no de Tokio. No de Tokio, sí. Exacto, hasta los 30 y pico, y después se lanzó a la aventura de la escritura. Y no le fue mal. Le fue bastante bien. Ganó algunos premios y vendió algunos cuantos ejemplares. Es apasionante la vida de japonés Murakami. Sí, es muy interesante y lo cuenta bien en esos libros autobiográficos. Buenos días, Gustavo Cirelli. Muy buenos días, ¿cómo están? Me preguntaba, como Murakami, ¿de qué hablan cuando hablan de correr? Digo, pensé que era una metáfora que estaban... Que puede serlo también. Puede serlo también. Bien. Me demoré un poquito porque me quedé mirando cómo corría la gente acá en la Plaza Congreso. Pero yo lo vi corriendo. ¿Vio? Sí, lo vi corriendo. A mí me vio, sí. En cualquier momento me va a correr. ¿Cómo estamos? Bien, con mucha información. Con Silvio Soler salimos ahora no por el frío, pero a caminar. Me impulsó mucho cuando arranqué. La carrera de maratonista. No, cuando arranqué acá en el aire a caminar por el tema de... ¿Qué le importa al oyente lo que estoy diciendo? Pero bueno... No, pero el oyente está bien porque está pensando también en si sale a correr, si sale con algún piloto o algo. Bueno, repetimos. Sí, está mucha neblina, mucha humedad, y nos pone así como ¿cómo se llama? Reflexivos este clima. 8 grados 2 decíamos recién, 95% es la humedad en el área metropolitana de Buenos Aires. La máxima para el día de hoy va a rondar los 14 grados, así que atentos con eso. Previa, como decíamos, nueva fecha patria. Nos metemos con los títulos principales en esta mañana de Un Buen Comienzo aquí en la Radio de las Madres. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bueno, empezamos a desmenuzar los temas principales. Arrancamos, y vieron que esta semana, ya lo decíamos, le vamos a dar bastante bola y prestar bastante atención a lo que esté pasando en el Congreso, donde está empezando a tomar volumen y quizás sea la semana más difícil para el gobierno nacional en lo que va del año, porque están todos los sectores de la política, están jugando fuerte también los gobernadores, desmarcándose de las lógicas, ¿no?, impuestas por el gobierno nacional, por la Casa Rosada y por el presidente Javier Milei. Hoy se van a tratar en comisión de presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, comisión que lo está obligando a laburar a Espert, básicamente. Tengo algo de eso después les voy a comentar. Al seguidor, al perseguidor de Bosta en la vereda, lo están obligando a laburar porque la semana pasada, como contamos, en la previa y en el durante, se logró emplazar en la Cámara de Diputados estos dos proyectos de emergencia en discapacidad y emergencia también en salud pediátrica. Bien,
en presupuesto universitario y en salud pediátrica. Eso fue lo de la Cámara de Diputados. Lo otro toca en el Senado. Y esos dos temas se lograron emplazar porque, claro, Spert no estaba queriendo abrir la comisión de presupuesto para abordar estos temas y hoy va a tener que hacerlo justamente obligado por el Pleno, ¿no? El Pleno es cuando básicamente los diputados consiguen mayoría, se sientan en sus bancas y a través de eso obligan a que trabajen las comisiones que tendrían que elaborar por fuera de lo que es la imposición del Pleno. Son dos temas, ¿no? Uno Exacto. es lo universitario y lo otro... Y lo otro es universitario y es salud pediátrica, que está atravesado, por supuesto, por lo que está pasando con el Hospital Garrahan, ¿no? Son las dos emergencias. A las 12 del mediodía salud pediátrica, a las 4 de la tarde tal cual. Educativo. Y ambos temas que tienen que ver con los presupuestos frenados del Ejecutivo Nacional y el trabajo de comisión. Lo otro tiene que ver con todo lo que va a tocar el jueves, si termina convocando la oposición y consiguiendo las manos para el quórum en el Senado Nacional. ¿Pero qué decías con esto, Gus? No, que ayer me puse a mirar la página oficial de la Honorable Cámara de Diputados Nacional para buscar los proyectos de ley de José Luis Espert, que te cuesta, por lo visto, abrir la comisión de presupuesto y Hacienda para laburar ahí. En realidad es una estrategia para mantenerle frenado, como hablamos con Shetlin la semana pasada, o estos días, el presupuesto, ¿no? De hace 2 años que este gobierno gobierna de manera discrecional. Bueno, ¿cuántos proyectos presentó el diputado insultador, digamos? Porque también venía pensando en eso. Sí. Me quedé con la imagen esta cuando volvió a insultar a Cristina Kirchner a través de Florencia Kirchner en la universidad hace poco, ¿no? Como para no olvidar quién es. ¿Cuántos proyectos presentó desde que asumió Milei José Luis Espert en la Cámara de Diputados? Podemos preguntar a los oyentes. Bueno, que hagamos eso. Hagan una apuesta. ¿Cuántos proyectos presentó? 1, 3, 5, ninguno. 11 3200 0530, también lo pueden hacer en el streaming de Somos Radio M530 a través de YouTube. Bueno, eso lo pueden hagan la participación. Después de la tanda lo revelamos el dato cuando seguimos con los títulos. Pero para encuadrar, ¿no? Sí. Porque a veces ¿quién es quién? Es verdad que este proceso en las últimas semanas lamentablemente instaló cierta visibilidad sobre un personaje tan oscuro, tan opaco, tan para mí nefasto. Espero que esto no lo irrite, pobre, como es José Luis Espert en la política actual argentina, y le da, parecería que está comenzando su campaña a candidato a diputado, posiblemente ahora a fin de año su mandato. Bueno, en teoría va a ser el candidato que encabece la lista de la Libertad Avanza y de la claudicación del PRO, ¿no? Que van subsumidos detrás del Violeta. Pero también es verdad que no se lo puede ignorar. Es un personaje que, por la centralidad que tiene tanto en la Comisión de Presupuesto como mediática, como el rol que le asignó a este gobierno, los poderes reales, a este personaje tan desagradable, no se lo puede obviar. Ahí sigue presa Eva Mier y la concejal por una contravención, si es que participó, no lo sé, eso lo determina la justicia. Y hay que ver el fallo ayer de la Cámara de San Martín, de Sala 2, que dejó libre a Alesia... ¿cómo es el apellido? Abaigar, tal cual. Sí, digo, por las cosas que dice de Arroyo Salgado. Desarmando básicamente todo lo que fuera la estrategia de Salgado, ¿no? Es notable el recorrido de Espert, porque hasta hace unos años atrás era como una especie de consultor, entre comillas, serio de los mercados, con toda la seriedad que puede tener alguien de los mercados, ¿no? Exactamente. Pero era alguien puesto en ese lugar, una especie de analista, y ha mutado una especie de barra brava de la política, sí. ¿no? Sí, de hecho, bueno, va al Congreso, después de esto que decía Gustavo, de cuántos proyectos presentó, su rol en el Congreso es agitar y calentar a los Fernando Iglesias las comisiones. De hecho, fíjate que cuando tuvieron el careo, los guapos, que van y se pelean con las diputadas, ¿no? de la oposición, porque después cuando se acerca a alguien como el caso de Manrique o algún diputado, ahí ya los ves un poquito más lejos, ¿viste? Se van alejando para el lado de la puerta, pero son guapos con las mujeres. Eran los dos que estaban participando de esa trifulca, ¿no? Espert y el que filmaba, el que filmaba era Fernando Iglesias. Sí.
Sí, haciendo de community manager, tal cual, es exactamente de La Libertad Avanza. Sí, lo vi. Sí, Esper que hizo su recorrido, como vos decís, en el estudio de Broda, de otro que es muy consultado por este gobierno, ahora no me acuerdo el nombre, después lo buscamos. Todo su currículum está, obviamente, en su página, o en la página de diputados, donde está su gestión, ¿no? Y su currículum. También escritor, publicó libros, docente universitario, doctorado en el SEMA, digamos, es todo un perfil. Y sin olvidar su paso por Animales Sueltos, ese programa que fue clave en el entramado mediático judicial del macrismo, donde se aplicaba, o hemos escuchado cosas que son imborrables, entre ellos la participación de Marcelo D'Alessio, este falso abogado que fue condenado a 13 años por asociación ilícita, el que le llevaba causas a Tornelli, que era fuente de otros periodistas muy reconocidos. De ahí se armaron operaciones muy groseras, de ahí también se empezó a aplicar o a darle contenido mediático a la doctrina Irursum, que es la doctrina de la cacería para exfuncionarios kirchneristas, que hoy se intentó o se trata de volver a aplicar, que es lo que está sufriendo la concejal de Quilmes, Eva Miera, y la funcionaria de la provincia de Buenos Aires, Alicia Baigar, ¿no? Vamos a escuchar también como parte de los títulos de esta mañana lo que dejó ayer esa conferencia, ese anuncio en realidad de reguladores Sturzenegger y del vocero legislador Adorni, porque allí hablaron básicamente de todo lo que viene. Se terminaron las facultades delegadas, ya no están en función desde las 0 horas del día de hoy las facultades delegadas del gobierno nacional, que habían sido tratadas por el Congreso de la Nación, que generaron mucha atención. Bueno, se cortaron, trataron de hacer un poco de autobombo con esto de que no pidieron la prórroga y demás en esos anuncios, pero lo importante es, y algo que quiero destacar, es esto de las facultades delegadas se usaron básicamente para desarmar cosas que tienen que ver con contener cierta, porque tampoco que la Argentina es una panacea, ¿no? O era Suiza antes, cierta calidad de vida, ¿no? Cierto respeto por algún que otro derecho a la salud o a la educación. Bueno, eso lo vinieron a romper, dicho públicamente incluso por ellos en entrevistas después de asumir. Pero el presidente entiende que tiene que agasajar a los que hicieron eso, ¿no? Y a los que ajustaron así a los distintos sectores. Y de esta manera lo decía Federico Sturzenegger ahí en el audio 12. ¿Cuánto trabajamos este último año? La verdad que ha sido un equipo muy grande, tanto es así que bueno, el presidente Javier Milei va a agasajarlos a toda la gente que trabajó en esto el miércoles. Vamos a tener una reunión acá en Casa de Gobierno, el presidente va a celebrar, vamos a hacer unas 200 personas, ¿no, Maxi? Más o menos, que hemos trabajado, estamos directamente involucrados. Obviamente es imposible agradecer a todos, hay, yo diría, dos núcleos fundamentales de este trabajo, que uno es la Secretaría Legal y Técnica de María Ibarzábal, Paula Tadei, Ignacio de la Riva, que han hecho un trabajo absolutamente estupendo. El Ministerio de la Regulación de alguna manera fue un poco un coordinador. Maxi Fariña, nuestro secretario de Transformación, tuvo un rol absolutamente pivotal en esto, con todo el equipo del Ministerio. Y por supuesto todos los ministros y su equipo y sus legales y técnicas que realmente hemos podido hacer todas estas concreciones. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bueno, el gobierno valijero, entre otras cosas, está reprimiendo con la gendarmería ahora en Panamericana, a la altura de Victoria, a los trabajadores de Georgalos, que vienen reclamando ya hace varias semanas. Estaban haciendo un corte para visibilizar el reclamo por las suspensiones que están teniendo y los problemas salariales en esa empresa, como está pasando también con Molinos Río de la Plata y con un montón de empresas más a lo largo y ancho del país. Y ahora está la gendarmería reprimiéndolos en Panamericana a la altura de Victoria. Y lo otro que hizo también el gobierno nacional fue ayer anunciar y confirmar en esto que recién estábamos repasando el cierre de Vialidad Nacional. 8º país del mundo en extensión territorial. Las rutas para nosotros son fundamentales, no solo para ir a visitar a familiares, el que vive en el AMBA y tiene familia en Chaco, en Corrientes o en la Patagonia, sino también para el desarrollo del turismo.
el desarrollo de la formación y de la educación, el desarrollo del comercio, de la producción, bueno, todas las cosas que supuestamente son de interés para el actual Ejecutivo Nacional, pero que no se ven en los hechos fácticos cuando tenés que cuidar las rutas. El 70% de las rutas hoy está en estado crítico en el territorio nacional, y esto es lo que está pasando. Vamos a profundizar en el tema sobre ese cierre con Fabián Catanzaro, que es secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad, y lo vamos a saludar a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Fabián? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Nicolás, ¿cómo andan? Bien, gracias por el tiempo, Fabián. Bueno, hoy a las 10 de la mañana en la Secretaría de Vialidad, ¿no? Van a estar haciendo una conferencia de prensa ahí sobre, recordame bien la dirección para poder pasar el anuncio, porque digo, está abierta a los medios, pero también al conjunto, ¿no? Sí, vamos a hacer una conferencia de prensa, una asamblea, una juntada para seguir con esta estado de asamblea permanente que obviamente veníamos estando. Será ahí en la sede central de Vialidad Nacional, Julio Arroca 738, en Capital, lo que sería Diagonal Sur y la Avenida Belgrano, ahí cerca de Plaza de Mayo. Estaremos haciendo eso, convocando a todos aquellos que nos quieran acompañar a defender Vialidad Nacional, y bueno, vendrán referentes de distintos sindicatos, de organizaciones, y bueno, y comenzar a trabajar en esta nueva etapa post decreto, que ya veníamos con un plan de lucha, y bueno, iremos por la profundización para ver cómo podemos revertir esta situación. Fabián, ¿qué impacto puede tener el cierre de Vialidad? Un poco el impacto es justamente lo que venimos presenciando hace 2 años. Tan solo se agudizarán las condiciones. ¿En qué sentido lo digo? Y lo digo en que hace 2 años que no se pone un peso sobre las rutas argentinas, ¿no? La política de obra pública cero nos llevó no solamente a parar las obras que estaban encaradas o las que estaban las nuevas, sino también parar el mantenimiento. Y bueno, eso es determinante, porque justamente, ¿no?, cuando nosotros hablamos de mantenimiento de la infraestructura vial, es que cuando vos no mantenés por 1 año, no es que pierde una vida útil de 1 año el pavimento es exponencial el desgaste, por lo tanto por cada año que uno no mantiene se pierden entre 3 y 5 años de vida útil, ¿no? Y la misma proporción en dinero es lo que se debe rehabilitarla. Yo por cada peso que no pongo de mantenimiento me sale entre 3 y 5 veces más caro luego rehabilitar eso. Por lo tanto, desde hasta el término economicista que nos habla siempre este gobierno, hoy es un ahorro mentiroso que luego a futuro nos va a salir más caro al conjunto de la sociedad. Entonces, cerrar hoy a Vialidad Nacional es directamente dejar de cerrar este ciclo donde justamente se ha decidido no ponerle un peso a la infraestructura, no apostar al desarrollo regional, a la integración territorial, pero sobre todas las cosas no defender la vida de los usuarios, de los argentinos y las argentinas que circulan sobre las rutas nacionales. ¿No? Hoy Argentina tiene casi 10 muertos cada 100.000 habitantes. Eso es la primera causa de muerte de jóvenes de 18 a 30 años, y para la OMS es considerada una epidemia, ya con estos valores. Y es una cuestión que hay que atacar. Y la respuesta que le da el gobierno frente a esta situación, no solamente a los trabajadores de vialidad, sino también a los gobernadores, a la sociedad en su conjunto que reclama unas mejores rutas, es cerrar el organismo que podría hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el mensaje es claro. Bien, Fabián Catanzaro, con quien estamos hablando, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad. Fabián, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Sé que también había mucha incertidumbre con eso. ¿En qué situación quedan? Si va a haber indemnizaciones. ¿Cómo está la situación de ustedes con ese tema puntual? Mirá, en principio el decreto no hace referencia a la situación laboral ni al encuadre de los trabajadores y trabajadoras del organismo. Lo que sí es que nos han adelantado es que ya en el mes de febrero nos habíamos reunido con el administrador de vialidad, donde nos anunció por primera vez que se venía esta supuesta, en un principio era anunciado reestructuración, pero esto de reestructuración no tiene nada, ¿no? Donde, bueno, nos habían anunciado esto, y bueno,
a partir de eso hemos comenzado a tener las acciones para tratar de encaminar esto. Lo que sí nos avisaron es que van a tener de piso un despido del 30% de la dotación del personal, de mínima, que estamos hablando casi 1.500 trabajadores, sobre un total de 5.200 que somos en todo el país. Aparte, ese dato está bueno, Fabián, 5.200 trabajadores para cuidar el Estado, la seguridad, la manutención de todas las rutas del país. Digo, y repito el dato que decíamos antes, en un país que es el octavo en extensión territorial, no parece un número poco efectivo o masivo o algo por el estilo, ¿no? Para una empresa. Es más, yo sí te tengo que decir, o sea, nosotros son pocos. Gente. Claro. Es porque nosotros en realidad en las provincias, en cada provincia hay un promedio de 1.000 kilómetros para mantener. Entonces, ¿no? Sacando la parte concesionada y demás. Ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros no necesita gente? Hoy las cuadrillas hacen lo que pueden con lo que tienen. Es más, imagínate que ahora 5.300 somos mucho, pero el otro día cuando Turcenera nos tuvo que comparar con el Garrahan, estábamos bien y los que eran muchos eran los del Garrahan, ¿no? Mirá. Y claro, el otro día, no me acuerdo, ayer, antes de ayer, perdón, ya ando medio perdido con las cosas, pero digo, entonces, el cómo se manipula la información y la van cambiando de acuerdo al contexto en donde se pone la noticia, bueno, así estamos, ¿no? Destruyendo todo el Estado y todos los organismos que en todo caso apostábamos a un proyecto de desarrollo, porque justamente esta última tanda de decretos de este fin de semana, INTA, INTI, Vialidad, institutos de investigación, mismo han sacado una normativa para reemplazar al CONICET, y justamente somos todos los que podemos aportar de alguna manera o de otra a un proyecto de desarrollo estratégico, de soberanía, en nuestro caso soberanía territorial. Nosotros, si no fuese, o sea, los caminos están asociados a la historia de los pueblos. Sin caminos no hay casi historia, se podría decir. Entonces, y justamente, ¿no? Con los caminos es donde llegamos a todos los rincones del país, donde tratamos de promover el ejercicio de la soberanía y del federalismo. Y justamente no es casualidad que también nos ataquen tan firmemente, escudado ya hasta en campaña con la barbaridad que dijo Adorni, y que siguen hablando de la corrupción y siguen hablando de la causa de Cristina, cuando todos acá, los trabajadores de Vialidad, sabemos que Cristina no tenía nada que ver con nada, porque aparte ni siquiera hubo el delito comprobado. Tal cual. Entonces, y digo, no solamente de Cristina, sino también de los funcionarios de Vialidad durante ese periodo. Entonces, la verdad que nos sigan asociando a la corrupción, que nos sigan asociando a toda esta cuestión para usarlo de campaña y cerrar un organismo clave, porque cierran Vialidad, pero se abre un montón de puertas para los negociados en distintas dependencias del Ministerio de Economía. Bueno, sí, y después también la persecución, Fabián, y también la estigmatización, porque ayer vi que estaban mostrando fotos, no sé si de Graciela Aleña, también otra dirigente también de tu rubro, y la mostraban en fotos supuestamente poniendo los dedos en B, como si eso fuese entonces que, mirá, son trabajadores gremializados que pertenecen a los peronistas, entonces todas las zaraza de siempre, ¿no? Que son operaciones justamente para desprestigiar en medio de los cierres y de la quita de laburo. Fabián, estamos a disposición para lo que haga falta difundir, y cuenta con nosotros. Repaso el dato de lo que estábamos mencionando antes. Cierre de Vialidad Nacional, conferencia de prensa hoy martes 8 de julio a las 10 de la mañana. Esto es en la Dirección Nacional de Vialidad, Avenida Presidente Julio Roca 738, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asamblea en estado permanente, conferencia de prensa, y están convocando ahí al conjunto para poder difundir la información y que sepamos bien qué está pasando. Abrazo grande, Fabián. Exactamente. Muchas gracias por el tiempo, un fuerte abrazo. Que tengas buen día. Ahí está Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad, contándonos un poco el estado de situación. Gus, ¿qué me vas a decir? No, estaba escuchando atentamente a Fabián Catanzaro. 40.000 kilómetros de ruta, de las cuales el gobierno, si bien quiere cerrar Vialidad y hay una amenaza ya de despido sobre el 30% del personal, en principio, mientras Turcenegro va a celebrar mañana
hoy, no sé cuándo Bueno, el agasajo, sí. sí, vamos a celebrar, digo, sería como con los verdugos, ¿no?, de lo que está sucediendo. El gobierno tiene el plan de privatizar 9.120 kilómetros, donde es negocio, donde hay que cuidar a la población, abrazar pueblos que se entrelazan a través de las rutas y demás. Y bueno, es una situación muy grave. Gente que trabaja hace muchísimos años, gente que ayer estuve averiguando, charlando, y es toda una narrativa de la estigmatización, causa de vialidad, Cristina, corrupción, cerramos vialidad. Digamos, es salvaje. El ahorro que vamos a generar, o después seguramente lo diremos, han modificado y cerrado hasta el Instituto del Cáncer. Tal cual. Este gobierno. Y de medicina cardiovascular. Esas dos cosas fueron las noticias de ayer, junto con el dato. Disculpen, queridos oyentes, los queremos mucho, ustedes lo saben, pero hoy los títulos están así, es esta la información y preferimos advertir de todo lo que está pasando, porque, y como decimos siempre, lo vamos matizando juntos. Manden sus mensajes también, 11 3200 0530, hagan ahí el descargo, la catarsis, también en el Somos Radio AM530 en el streaming, pueden comentar, pero bueno, son los títulos de estos tiempos y digo, cuanto más claro lo tengamos, mejor, sobre todo este año, donde también tenemos elecciones, vamos a las urnas de vuelta y hay que en todo caso ver quién te está ofreciendo y cuáles son las propuestas que te ofrecen algo distinto a esto que estamos transitando, ¿no? Un horizonte, un futuro, una mirada real de país, con rutas para todos, donde puedas llegar al lugar que vivís o donde quieras ir sin esquivar ningún pozo, sin matarte en la ruta o con la atención de la salud. Esto que decía Gus, lo otro también que regula, aparte de los cierres de esos dos institutos con los que ya venían con ganas y amenazando desde marzo, es que tampoco el Ejecutivo desarman también el organismo a través del cual el Ejecutivo puede llegar en algún momento a generar algún hospital público nuevo. No, o sea, es como todo lo que es logística para cualquier tipo de centro de salud u hospital público nuevo, bueno, eso queda totalmente desarmado. 32 minutos pasan de las 7 de la mañana. Atentos cuando volvemos de la tanda, porque aparte de más títulos, más información, un poco de música también, tenemos invitado, vamos a estar hablando acá con el joven Rashid Jr., que nos estará visitando, gran militante del sur de la ciudad, y también con Daniel Rosso sobre cómo el dinero y los pesos se pueden transformar en dólares. Sí, ¿no? Milagrosamente. Hay un título para esta columna que es El día que Dios lavó dinero. Bien. Me gusta. Me gusta. Está creativo, Rosso. ¿Tiene pruebas? Está creativo. Tengo pruebas. Sí. Perfecto. Yo, una cosita nada más muy sencilla, que en todo este contexto, solidaridad con Fabián Wallman, el colega, compañero acá de la 530, ayer tuvimos un mensaje, que fue agredido, atacado en la cobertura de los reclamos en el INTI. Tal cual, lo fajaron, lo tiraron al piso, lo quisieron meter en cana, y una vez más Fabián Wallman zafando de todas las adversidades que le proponen estos gobiernos en las calles. Sí, y en la Casa Rosada. Tal cual, exactamente. Así que Fabi, si estás ahí escuchando, abrazo grande, amigo. Ayer estuvimos atentos a cómo estaba toda esa situación también. Bueno, quédese, ya volvemos. Gracias a todos los que están mandando mensajes. Sigan escribiendo. Tanda, un poquito de música y más información hasta las 8. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar.
Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el Frente de Todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Sí. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530. Hermoso tema, ahí de Trueno en la versión con Víctor Heredia. Me tenían que escuchar el tema en la previa a un nuevo día patrio y sobre todo hablando de las rutas, ¿no? Forma también de conocer nuestra Tierra Santa, es poder tener los caminos habilitados y las rutas para llegar a todos los rincones del país, de esta Argentina extensa que queremos un montón. Y que creemos también que hay que seguirla llenando de contenido a ese concepto de patria, y sobre todo aprovechar estas fechas para que nos sirva en esa reflexión, en este momento donde de repente todo parece entrega, todo parece que es mejor lo de afuera y que es mejor si lo que es nuestro de repente pasa a ser de otros. Así está en estas horas, así están estos días y estos tiempos. Pero vamos a saludar porque nos visita un militante del sur de la ciudad de Buenos Aires, dirigente también del peronismo militante. Estamos con Leandro Rashid, que está acá con nosotros y que hace mucho trabajo territorial en el sur porteño, sobre todo en la Comuna 8, si no me equivoco, ¿no? Lean, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Buen día a todos y a todas quienes estén escuchando. Sí, así somos, venimos de Lugano 1 y 2,
principalmente, y la militancia nuestra se basa en Lugano, en Soldati, en Villa Riachuelo, barrio del sur de la ciudad, que la principal característica es que están absolutamente olvidados, ¿no?, por el gobierno de la ciudad, así que de ahí venimos y en esa estamos luchando todos los días. Lean, vi mucho laburo territorial en cuanto a lo que es asistencia en comedores, ¿no? Trabajo también de cercanía, de contención con pibes, con pibas, con adultos mayores. Vi un par de fotos también ayer en redes sociales de ese laburo que hacen. Mucho de eso, la Comuna 8 tiene el 70% de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, también tiene barrios de clase media, toda la Comuna 8 y el sur son barrios de laburantes, y la verdad que eso en este momento del país lo que más apremia es la comida. Entonces eso es lo que por ahí en este momento uno más se enfoca. Situaciones de ese tipo tenemos en barrios donde antes no pasaba, que de repente clase media se acerca a pedirte comida, a pedirte ropa, después si querés te cuento algunas situaciones que no la podés creer. Pero bueno, también la discusión no es solo esa. Tenés la discusión de la salud, la discusión de la educación. Tenemos un barrio como Villa Riachuelo que no tiene una escuela secundaria pública, por ejemplo. No existe en todo Villa Riachuelo una escuela secundaria. Una escuela secundaria pública. Vos si tenés un pibe en la secundaria, mándalo un privado, porque en ese barrio no hay. O andate a otro lado donde consigas vacantes. Digamos, tenés problemáticas estructurales de mucho tiempo que en este momento afloran muchísimo. La comida y la urgencia, pero también tenés todas las otras que se vienen acumulando. Así que el sur de la ciudad está abandonado en todo sentido. Vamos a profundizar con Leandro de estos temas. Lo queríamos sumar ya a la mesa. Se queda con nosotros hasta las 8 de la mañana. Leandro Rayet, por si alguno se lo pregunta, sí, es el hijo de Jorge. En un rato vamos a hablar también de cómo está tu viejo, que fue grave eso que pasó también en las últimas semanas, pero va a ir mejorando Jorge de a poco. De hecho, el sábado estuvo acá con Camilo García también charlando y conversando un poco. Pero ahora sí, Rosso, dame el título antes de que escuchemos el audio que le da inicio a tu columna. Se intitula El día que Dios lavó dinero. A ver. Hicimos como un arqueo de toda la cajita de acá, la de la librería de la iglesia, la de y teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Entonces habíamos puesto 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora, quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije, me equivoqué de caja. Y miré de nuevo todos los números, miré todo y sí era, y conté y eran 95 billetes de $100. Así que le saqué una foto con el celular, cerré y me vine y le dije a la contadora, revise de vuelta qué pasó, qué tengo que tener ahí en el banco. Y me dice, son 9.500 pesos. Y había $9.500. Así que no lo conté afuera porque no tengo manera de demostrarlo y porque es un milagro muy difícil de creer. Yo intuyo que la contadora debe estar pensando si sigue laburando para esta gente, ¿no? ¿O no? Pero nada, dato de color, es una pregunta que me hago. Sí, pero digamos, aclaremos, Jorge Ledesma, el pastor que se hace llamar apóstol, que estuvo con el presidente Milei el sábado en Chaco, ¿no? Exacto, sí, el sábado. Bueno, cuando le preguntan sobre otros milagros, no es ese el mayor milagro, porque hay un milagro que tiene una lógica como detallista y obsesiva, que él se encargó de narrar, que es una mujer que le faltaba un dedo, y entonces en presencia de todo, dice el apóstol Ledesma, hizo crecer el dedo, se empezó a desplegar el dedo, pero este milagro es tan obsesivo y detallista que cuando llega la uña del despliegue del dedo, se pinta de azul el dedo. ¿Por qué? Porque las otras uñas también estaban azules. Ese milagro no lo había escuchado. Había escuchado Sí. uno de unas piedras, de unos cálculos. Exactamente, bueno. Sí. Bueno, entonces, eso es un tipo de milagro obsesivo. Mirá. Porque no solo produce el hecho, sino que lo produce con mucho detalle. O sea, el milagro tuvo en cuenta que esa uña era azul porque todas las otras eran azul. El milagro Que obsesivo está... eso, sí. A ver, es un milagro sofisticado, obsesivo, estético, el apóstol Jorge Ledesma. Detallista. Ahora, Sí. ¿por qué señalamos esto? Porque decir, bueno, pero es una pavada, es un dato de color.
Porque el régimen del presidente Milei lo que hace es usar una gran amplitud de discursos. Entonces, mientras la crisis social y la crisis gremial y cierran el INTI, y cierran una cosa y cierran el otro, ponen en el centro de la acción, en el centro de la agenda, este tipo de hechos, que son efectivamente discursos que están por fuera del orden tradicional del discurso clásico. Y ese discurso efectivamente toma la escena de los medios. La Nación le dedicó una página ayer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que estamos ante un régimen que no es el régimen tradicional en términos de uso de discursos, y que paradójicamente lo poco serio hay que tomarlo en serio. Porque tampoco es tan fácil sacar estos discursos del centro de la escena. No, porque hay algo que de alguna manera, por lo absurdo o por lo impuesto del evento en sí, como que vaya el presidente de la Nación a inaugurar una iglesia, obviamente te obliga a estar a ponerlo en el centro, ¿no? A que esté en todas las tapas de los diarios, en todos los canales. Sí, además rompe con todo criterio de verosimilitud, porque vos decís, a ver, que le crezca el dedo en presencia de todo es raro, ¿no? Es difícil de creer. Pero además que ese milagro tenga en cuenta que la uña tiene que ser azul, ya es un montón. Y es un montón. A mí me llamaron la atención de estas cosas que dejaron estas horas del presidente en Chaco y de este pastor que está circulando, ¿no? en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación. Son dos cosas. Punto uno, el desagrado de algunos fieles de esa iglesia evangélica con respecto a la presencia del presidente. Vi mucho rapto de conciencia cuando le preguntaban a la gente saliendo del evento o qué pensaba al respecto, decir, y la verdad que no sé si el presidente tiene que estar en este evento, ¿no? Está bien, es un honor, un orgullo para el pastor que esté acá inaugurando para la comunidad evangélica de Chaco, pero la gente la está pasando mal en el país. Había como un rapto de conciencia y lo escuché como en varios testimonios de distintos medios. Sí, ahora en paralelo, pensemos lo siguiente, es mientras cierran cierran vialidad, despiden gente del INTI, etcétera, etcétera, ponen en escena este tipo de discursos que tienen alta capacidad de circulación en redes. Sí, sí, eso es verdad. Y después lo otro que también me pareció destacable, Dani, es cómo el presidente en ese discurso que dio inaugurando esta iglesia, titubeó menos que en otros lugares. ¿Qué quiero decir? Que quizá la lógica pastoral es la que va, pero cuando uno quiere ser pastor, es ser pastor. No, y en todo caso va y profesa y dice, bueno, ahora todos los dólares se van a transformar en patacones, o a la inversa para que sea más negocio, ¿no? O ahora la timba financiera, entonces vos vas y haces pastoral sobre la economía narcocapitalista. Ahora, entre eso y presidir un país, digo, sí, además, cada cosa a su juego, ¿no? Yo te digo lo siguiente, a ver, si Dios tiene capacidad de lavar dinero y los 10.000 pesos se transformaron en $10.000, hagámoslo general y terminamos con la falta de dólares en la Argentina. Y quizá para todos. Sí. Tal cual. Bien, dicho esto, este es un tema que recién empieza, lo vamos a seguir hablando. Ayer me pareció también que valía la aclaración de que, claro, esto a veces no tiene que ver tampoco con la comunidad evangelista en el país, sino con ciertos personajes con los que el presidente hace puntualmente, de su hecho, acercamiento. otros sectores de la comunidad la feligresía evangelista salió a repudiar la presencia de Milei, a cuestionar la presencia de Milei en este templo, que hay que observarlo bien, digamos. Y a decir, miren que nuestra fe no es esto que se está mostrando, que el presidente fue a acompañar. No, además sale bastante más que $10.000. Sí, aparte. Escuchemos ahora al futuro legislador porteño, y ya con eso nos metemos en los temas de la ciudad, con Leandro Rashid, que nos visita aquí, dirigente del sur de la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos a Dorni hablar sobre el presidente y el respeto de la institucionalidad. Esto ayer en los anuncios que hicieron. Escuchá. Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de $2.000 millones anuales en gastos. También fue la primera vez que al usarlas el presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad.
Primero, porque no se prorrogaron de manera indefinida, como ocurría con los gobiernos anteriores. Se cumplió estrictamente con el plazo estipulado de un año. Y segundo, porque su propósito fue implementar un ambicioso plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia en la que estaba sumida. Bueno, ahí Adorni hablando de los recortes y todo eso, ¿cómo se sintió, Leandro, todos esos recortes o cómo se vienen sintiendo, mejor dicho, en el sur de la ciudad? Y mirá, lo podemos ver en el día a día con, por ejemplo, vecinos que se acercan, vecinos de clase media, y te inventan historias para pedirte ropa, por ejemplo. No, me pasó la semana pasada un vecino que se acercó y dijo, no sabes, el perro me comió todo, ¿no tenés ropa de abrigo para darme? ¿Viste? Porque siempre se hacen roperos solidarios y demás. Y uno, por supuesto, está para eso, pero sabemos que no llegan a comprarse. No llegan a comprarse ropa en momentos de tanto frío. Pero también lo ves en situaciones de... si querés, que tanto le gusta hablar de estadística, en el sur de la ciudad tenés una mortalidad infantil que es de 7 pibes cada 1000 personas, cuando en el norte es 0,4. Digo, si vos querés más datos de eso, la desocupación, el doble en el sur que en el norte, y sobre todo en mujeres. Entonces, por donde lo mire, el ajuste salvaje que está haciendo este muchacho, que sobre todo pega en los barrios populares. Recién hablaban de los pastores y de cómo se manejó él en esta incursión que hizo. Yo creo que tiene que ver muchísimo con interpelar un electorado que suele estar en los barrios más populares, en los barrios laburantes, que lo empezó a dejar de seguir. Yo creo que está muy bien direccionado lo que hizo el otro día, justamente para que no se le vaya ese sector que tanto lo bancó. Porque claro, es el primero que la empezó a pasar muy mal con todos los ajustes. Entonces vos lo ves día a día, no solo en las cosas, como decíamos antes, estructurales, que siempre, lamentablemente, con casi 20 años de gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, las ves hace mucho tiempo, como las calles de tierra. Digo, vos hablás de calle de tierra y ¿qué pensás? ¿En alguna provincia, en el conurbano? Lamentablemente, porque son cosas que constantemente se van haciendo y cuesta completarlas. Ahora, no en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos vas al barrio Papa Francisco hoy y un día de lluvia no podés salir a caminar por tu barrio. No podés salir a hacer las compras, no podés llevar a los pibes a la escuela, porque tenés calle de barro y se te mete la gamba, claro, y no salís. Entonces, además de esas cosas que lamentablemente las venimos sufriendo hace muchos años, digo, se suman que te quedaste sin trabajo y estás changueando, o haces lo que podés, o tenés 2 o 3 trabajos. Y si encima tenés la mala suerte de que justo tu hijo no pudo estudiar porque tuvo que salir a trabajar y repitió, y querés conseguir una vacante, chao, olvídate. Vos tenés pibas de 13, de 14, 15 años que repitieron y se tienen que ir a estudiar de noche a barrios que le quedan a media hora en colectivo. ¿Quién manda a su hija sola a la noche, ¿no?, en colectivo, lejos de su casa para estudiar? Entonces, esa realidad se complejiza todos los días y va generando un caldo de cultivo que se hace una situación cada vez más tensa. Y a su vez la militancia, que le pone el cuerpo, le pone ganas, trata de organizar, no le es fácil en estos procesos, sobre todo con nuestra compañera Cristina y conductora estratégica presa, no le es fácil también con esto que está pasando con otros militantes, hay que decirlo, militantes presos que tenemos hoy, y podríamos arrancar hablando de Milagro Sala, que está presa hace tanto tiempo. Es una situación difícil donde se requiere mucha fuerza, mucha fortaleza, mucha formación política, mucha organización y mucha presencia de la dirigencia, mucha presencia de los compañeros y las compañeras, que eso también es algo que se reclama mucho, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿No lo vemos? Bueno, eso también, y en eso estamos nosotros ya. Leandro, con eso que contabas, ¿cómo se percibe lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner? Cuando hablas con los vecinos, cuando pateás, ¿cómo está la percepción sobre eso? Digo, este concepto de, es nuestra referente, es a quien queremos votar, nos la sacan de la cancha, eso se habla con los vecinos, ¿está presente en el discurso? Totalmente, sí, se habla mucho, se acercan a la unidad básica, preguntan. Nosotros estuvimos haciendo actividades todo el tiempo, toda la militancia en general, desde que sucedió eso,
Y la verdad que, bueno, en el sur de la ciudad, particularmente en la Comuna 8, gobierna el peronismo. Es la única comuna de la Ciudad de Buenos Aires que gobierna el peronismo. La presidencia de la Junta Comunal es peronista. Entonces tenemos ahí una gran cantidad de vecinos y vecinas que nos acompañan hace mucho tiempo, producto de esto que hablábamos, ¿no? De estar, de la militancia organizada y de, por supuesto, un recorrido histórico, ¿no? No nos olvidemos de la comuna de, por ejemplo, Lorenzo Miguel, Tito Pandolfi, de mucha fábrica, de mucha UOM, mucho metalúrgico, mucha militancia, mucho compañero desaparecido también, lamentablemente. Entonces, esos vecinos que se acercan y sí, quieren salir a hacer algo por Cristina, o se acercan a decir, bueno, quiero dar una mano, eso está pasando porque Cristina está en el corazón de gran parte del pueblo. Y eso es lo que justamente el enemigo quiere destruir, ¿no? Con esto de querer correrla, sacarla de la cancha y que ya no sea una opción electoral, que esté proscripta. Pero bueno, es la historia del gorilismo de toda nuestra vida, ¿no? Donde piensan que proscribiendo, encarcelando, persiguiendo, pueden borrar el peronismo y claramente no. La historia demuestra que no lo van a poder hacer. Estamos con Leandro Rayet, dirigente de la ciudad de Buenos Aires, del peronismo militante, de la Comuna 8, con mucho trabajo territorial. Leandro, ¿qué pasa con los pibes y con las pibas? Hoy, antes de salir al aire, estaba repasando unos datos donde el 52, el 50 y pico % del ingreso de la gente joven de menos de 30 años en la ciudad de Buenos Aires se va en promedio en un alquiler. Y que eso cada vez lo que está mostrando es que hay más pibes de entre 20 y 29 años yéndose a vivir solos. O están volviendo a la casa de los viejos dando de baja los contratos, o viendo si se van entre 3, 4 o 5 para compartir algún alquiler, o directamente no haciéndolo. ¿Cómo se ve la realidad de esos pibes y pibas en Soldati, en tus recorridas? Muy complejo, la verdad que primero la informalidad en los trabajos, ¿no? Es un sector de nuestra sociedad donde los pibes y pibas no consiguen laburo en blanco, no consiguen laburo estable, están constantemente cambiando o laburando en aplicaciones o teniendo 2, 3 trabajos, eso pasa constantemente. El alquiler es imposible en todos lados, donde lo lleves, en un complejo habitacional como puede ser el lugar 1 y 2, como puede ser los monoblocks de Soldati, que increíblemente, pensemos que el lugar 1 y 2 lo inauguró Isabel, y todavía sigue siendo mucho departamento parte del IBC, el Instituto de la Vivienda, después de todos los años que pasaron. Lo mismo en los monoblocks de Soldati, que hace poco por la poca las condiciones de los complejos habitacionales que dependen del gobierno de la ciudad, hace unos años unos chicos se cayeron de un balcón porque estaban en mal estado y se murieron. Digo, eso es lo que se vive. Y el alquiler, digamos, sea en un complejo, sea en una casa, o sea en una pieza, en un barrio, en una villa, pero te arrancan la cabeza. Estamos hablando de cosas imposibles de pagar para cualquier pibe con un solo trabajo, en negro, ¿no? Y por abajo de la mínima. Después pensemos, ¿cómo hace un pibe o una piba que vive en la Manzana 3, casa 110, para salir a buscar un laburo en buenas condiciones? Apenas miran en el currículum que vive en la Manzana 3, en la casa 110, no le dan en ningún lado. Y esto se naturaliza y no pasa nada. Y vivimos como si estas cosas no sucedieran, y la verdad que se tienen que terminar estas cosas. Hay un momento donde el sur de la ciudad tiene que volver a estar en el centro de la escena y en agenda, porque mientras sigamos naturalizando estas cosas y no las hablemos y no las digamos, son miles de pibes que se mueren, son miles de pibes que terminan yendo al lado de un narco, que están tomando todos los barrios populares y son los que te terminan alquilando más barato, y son los que te terminan dando trabajo y un mayor ingreso, y son los que te terminan cuidando, porque no te cuida la policía, no te cuida el Estado, no tenés condiciones dignas de vida, ¿y cómo querés que se viva? Después nos preguntamos por qué el 50% de la población de la Ciudad de Buenos Aires no va a votar. ¿Quién quiere ir a votar? Eso te iba a preguntar, ¿esta población joven fue a votar? ¿Participó de las elecciones? ¿Tenés esa...? No, por supuesto que no, los pibes y las pibas, la verdad que hoy en día les cuesta, no están interesados en la política, pero con razón no están interesados en la política. Si en los últimos 10 años, y te diría mucho más, no solo los pibes y las pibas,
¿no? Yo tengo 40 años. ¿Cuántos de mi sector etario están totalmente defraudados? No podemos pensar en tener una vivienda propia, pero ni por casualidad. Nuestros trabajos no nos permiten llegar a fin de mes nunca. Yo soy docente. Yo trabajaba en la escuela 21 del 19. Maestro Guillermo José Barros, Mariano Acosta y Barros Paso. Pleno Soldati en Fátima, que es una de las villas de allá. Imposible llegar a fin de mes como docente, imposible poder dar una respuesta educativa, tener un proceso pedagógico como corresponde con las condiciones que te pone el gobierno en la ciudad y con las condiciones en las que viven los pibes. A vos te deja de venir una piba a la escuela una semana y no tenés cómo rastrearla. Entonces los pibes y las pibas y los sectores de 40 años también vienen frustrados hace 10 años de situaciones políticas que le hacen cada vez más difícil su vida. Hay que hacernos cargo, no es solo Macri, no es solo Milei. Nuestro gobierno con Alberto Fernández fue un desastre también, y generó todo lo contrario. No dimos respuesta a las demandas que teníamos, no dimos respuesta a lo que prometimos, y encima le empeoramos la vida. Leandro, te vamos a invitar de vuelta. Se me terminó el programa, pero te vamos a invitar de vuelta porque tengo ganas de que sigamos profundizando en esto y sobre todo para pensar también en lo que viene y sobre todo en este contexto de debate también, de campaña electoral y de debate político sobre todo. Así que Leandro Rashid, quien nos visitó, va a estar de vuelta con nosotros aquí en algunos días. Déjame una línea de cómo está tu viejo. ¿Está mejor? Bueno, mi viejo está mejor, ahí está recuperándose. Digámosle, si nos está escuchando, que haga caso a los médicos, que como médico es mal paciente, así que ahí se está mejorando. Le mandamos un abrazo, muchas gracias a ustedes por la invitación y también por preocuparse por el turco. Bien, quédense que ya está Roberto Caballero con todo su equipazo, Caballero de Día hasta las 10 de la mañana. Esto fue un buen comienzo, nos reencontramos mañana a las 7 aquí para seguirnos acompañando y repasando toda la información de cada uno de los comienzos de día. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tango.